día para todos. Nos encontramos en el monumento del cacique Guanintá. El cacique Guanintá es ícono de libertad, gracias a que inspiró la desobediencia civil. Desobediencia civil es la conclusión final de todos los ensayos de política de Hannah Arendt, porque desobediencia civil cumple con todos los elementos de política, también es política. Hannah Arendt hizo una descripción desde una línea del tiempo, basándose sobre los argumentos griegos, pasando por los argumentos judíos hasta llegar a la problemática del siglo XIX y XX en su obra importante Los orígenes del totalitarismo, en donde cómo el nacionalismo alemán y en cómo el socialismo ruso se enfrentaron fuertemente bajo el concepto de política. Tratando de describir los elementos importantes de política, encontramos entonces los términos de la palabra y la acción, que es la forma de comunicación, y lo que es la pluralidad. De esta manera, el ser humano necesita, para relacionarse entre sí, necesita del diálogo y del discurso. Es por eso que los seres humanos buscan relacionarse con otros que hablen un bien común. Y la pluralidad trata de los elementos de igualdad y distinción. En su obra La condición humana, en la página 45, cita lo siguiente: si los seres humanos no fuéramos iguales, no podríamos entendernos entre sí. Y si los seres humanos no fuéramos distintos, no necesitaríamos el discurso para entendernos. Entonces, es por eso que el discurso es importante para establecer las relaciones entre los seres humanos. Hannah Arendt se aísla de las teorías de Santo Tomás, de San Agustín y de Aristóteles, hablando que el ser humano es un ser apolítico en su nacimiento. Pero esas teorías hablan que por esencia el ser es político. Y ella dice, no, la política es artificial, la política es la relación entre dos seres humanos. Por lo tanto, si un hombre vive aisladamente, no puede ser feliz, no puede ser libre. El hombre libre es aquel que, estando en una comunidad, en una relación entre demás seres humanos diferentes, somos libres gracias a esa condición. Entonces, Hannah Arendt habla de la política también en lo que es la decadencia. Toma entonces el término de la familia. Dice, el hombre tiene una dualidad, lo que es de sí mismo y lo que es del bien común. Por eso, cuando está dentro de la familia, hay una desigualdad total y el hombre tiene que abandonar la familia, cumplir la mayoría de edad para entrar en lo político. Entonces, lo político tiene que ver con la relación entre nosotros los hombres, entre unos a otros y entre nosotros entre sí, trayendo el término importante que es la diversidad. Vamos a continuar hablando de Habermas, un filósofo y sociólogo alemán. Una de sus obras cumbres es Ciencia y Técnica como Ideología. Él tiene fundamentada su parte teórica en la Escuela de Frankfurt. Este señor lo que hizo fue abordar la ciencia y la técnica como el papel que juegan en las sociedades industrializadas. Es decir, que muchas de las decisiones que antes se tomaban de manera práctica, hoy en día, después de medio siglo, son tomadas por un pequeño grupo de dirigentes, ya no son democráticas, lo que se llama tecnoburocracia. Y por otro lado, Habermas también lo que hace es abordar la ciencia y la técnica ya no solamente al servicio de la humanidad para resolver cualquier problema, sino que la ciencia y la técnica se convirtieron en un sistema de pensamiento autónomo que, como cualquiera otra de las ideologías, lo único que quiere es dominar y someter a los ciudadanos. Ahora bien, Habermas opina que la ciencia y la técnica están regidas por valores e intereses que muchas de las veces contradicen la búsqueda de la verdad. La condicionamos, como que investigamos, pero según a lo que nos convenga. Por otro lado, Habermas sostiene que la tecnologización de la sociedad y el crecimiento que ha tenido la burocracia hasta ahora muchas veces han servido es para que las instituciones del Estado se perpetúen y ayuden a despolitizar a los ciudadanos, y pues de esta forma lo que aparentemente es razón y ciencia se ha convertido en una herramienta de dominación, pero no de emancipación. Finalmente, Habermas
imaginó un futuro y él quería y creía que en ese futuro la razón y el conocimiento se trabajaran en pro de la sociedad para un mejor futuro y llegara tanto que se llegara a la teoría de la comunicación. Y él decía que si se hiciera bien esa teoría de la comunicación, cualquier sujeto con Estado de Derecho y con deberes podría ser libre para hablar, para actuar, y no como pasa actualmente, donde los ciudadanos son utilizados y manipulados y no tienen el derecho aunque se tiene el derecho, lo que se expresa muchas veces no tiene la relevancia y la importancia que debería tener. Por otro lado, vamos a hablar de Foucault y su obra La cuestión del sujeto. Muchos creyeron que él durante más de 20 años abordó el poder, pero lo que hizo fue analizar ese fenómeno del poder para mirar la historia y los diferentes modos de cómo el ser humano se ha constituido sujeto. Y tuvo 3 miradas diferentes. La primera tomó al sujeto como a modo de investigación, hasta donde el sujeto es un sujeto de ciencia, es capaz de analizarse, es capaz de producir, de trabajar, de analizar su historia y su parte biológica. En un segundo plano vio un sujeto desde el punto de vista de la objetivación. Él lo llamó prácticas divisorias, porque afirma que el sujeto está dividido en su interior y está dividido también con los otros. Es tanta la división que habla de el loco y el cuerdo, el sano y el enfermo, el criminal y el correcto. Y finalmente abordó al sujeto como la capacidad que tiene el ser humano de transformarse a él mismo como sujeto, y lo abordó desde la parte de la sexualidad. El ejemplo que pone es la sexualidad, porque finalmente el ser humano ha aprendido a reconocerse a sí mismo como un sujeto de la sexualidad, o sea que no es el poder sino el sujeto el tema de investigación de la obra de Foucault. Michel Foucault, microfísica del poder. Michel Foucault fue un filósofo y psicólogo francés. En sus teorías sobre el saber, el sujeto y el poder, rompió los paradigmas conceptuales vigentes en su época. Fue un intelectual interesado y comprometido con la sociedad en que vivió, y una de las figuras más sobresalientes e importantes en el ámbito cultural francés. Una parte fundamental de la obra de Foucault, la que hace parte de lo que llamó genealogía del poder, estuvo marcada por el propósito de mostrar que en la sociedad democrática moderna la libertad de los individuos, formalmente consagrada por las normas jurídicas del Estado, es un espejismo, o por lo menos es una realidad severamente limitada y distorsionada por la existencia de instituciones cerradas, como las cárceles, las escuelas, los hospitales o las fábricas, donde opera lo que él denomina la microfísica del poder. Cuando los individuos ingresan al seno de estas instituciones, pierden su libertad de manera irremediable y casi completa, porque quedan atrapados en unas redes de poder que éstas forjan y que definen sus condiciones de vida, ordenan y disciplinan sus conductas de manera férrea y rigurosa. Dirigen sus conductas vigilándolos de manera permanente y constante, convirtiéndolos en puros objetos de observación y análisis, tal como mostró en su libro Vigilar y Castigar, apoyado en el ejemplo paradigmático del panóptico diseñado por el pensador utilitarista inglés Jeremy Bentham a finales del siglo XVIII. Estas instituciones no fundan su poder sobre los individuos en el uso de la violencia o de la represión, tal como siempre se ha pensado desde Marx. La vigilancia y la observación sistemática de sus conductas, que resultan casi invisibles e imperceptibles, son aquellas sobre las que recaen, es suficiente para encauzarlos y ordenarlos, para someterlos a su voluntad.
Pero en estas instituciones, al convertir en los individuos en puros objetos de observación para someterlos, no solo los despojan de su libertad, sino que les niegan su propia subjetividad, la condición de ser sujetos activos y autónomos, seres capaces de autodeterminarse, tal como lo concebía Kant en su momento. De ahí que, atrapados en las redes del poder de estas instituciones, los hombres mueran, es decir, pierdan lo esencial de sí mismos como sujetos activos y libres. Pero la razón de ser del poder de estas instituciones cerradas no es solo someter a los individuos, convertirlos en seres y cuerpos dóciles y obedientes, sino sobre todo formar seres útiles para las diferentes funciones que necesita la sociedad. Fabricar seres capaces y eficaces de realizar las diversas labores que la sociedad exige para conservarse a sí misma. El sacrificio de la libertad de los individuos es apenas una condición necesaria para conseguirlo. De ahí que el resto de la sociedad acepte este sacrificio de la libertad que los poderes de esta institución llevan a cabo con los individuos que ingresan en su seno. Por eso, para Foucault, el principio supremo y rector de las sociedades modernas no es el de la libertad, sino el de la utilidad. Por otra parte, estas instituciones fijan un especial régimen de verdad, es decir, establecen como parte de su poder que los enunciados y los discursos que formulan y sostienen sus directivos y funcionarios superiores son verdaderos, y lo son porque reflejan no solo el contenido de su poder, de las órdenes e instrucciones que les dan, sino también los mecanismos que usan para que las obedezcan y el modo como finalmente aprenden a obedecerlas. Es decir, son discursos que reflejan la realidad de estas instituciones, forjadas alrededor del poder de la vigilancia y la observación. De ahí que Foucault estuviera convencido, como su querido maestro Nietzsche, de que la verdad que parece predecir la vida de los hombres es en realidad una máscara que encubre y disimula una voluntad más profunda y decisiva, la del poder. El interés o el propósito más poderoso que mueve a los hombres a actuar en sus vidas no es la defensa o la búsqueda de la verdad, sino el de dominar y controlar, el de someter a la voluntad a todo lo existente, incluida la vida de otros hombres. Y esa voluntad de poder de los hombres modernos ha sido plasmada de manera clara y efectiva en estas instituciones cerradas que tienen una extensa presencia en la realidad de sus sociedades. Poder y panoptismo para Michel Foucault, términos que por su significado están estrechamente relacionados. Para Foucault, inicialmente el biopoder es una categoría que denota el ejercicio permanente de control sobre la vida de los individuos y de las poblaciones. Biopoder es el elemento central en el desarrollo del Estado capitalista, contraponiéndolo al poder que poseía el soberano de ejercer poder de captación sobre la vida. Luego Foucault se refiere al biopoder como gubernamentalidad, implicando esto una vinculación intrínseca entre la vida y el poder. El panoptismo es un modelo generalizable de comportamiento, es una manera de definir las relaciones de poder en la vida cotidiana de los hombres. En este orden de ideas, el biopoder es el control que se ejerce sobre la vida de los individuos, sobre sus actividades cotidianas, y en ese control se impide o se limita el desarrollo integral del sujeto, pues se le coartan derechos como la libre expresión, el libre desarrollo de su personalidad, el derecho a la intimidad. El biopoder viola los principios de libertad, igualdad y fraternidad que fundamentan todas las democracias. El controlar y el vigilar es deshumanizante porque automatiza, despersonaliza a los individuos sobre los cuales es ejercido el poder. Es de resaltar que el poder es ejercido por pocos para dar cumplimiento a sus metas y a sus intereses. En lo referente a panoptismo, se puede decir que en la presente época la disciplina es panóptica,
en tanto que todos los individuos sin excepción son disciplinados y producidos en los diversos campos de visibilidad más o menos sutil que forman parte de la vida cotidiana. La sociedad actual, con el avance de la tecnología, está sujeta a una supervisión constante, a una vigilancia total que se aproxima peligrosamente a la utopía panóptica. Según Foucault, 1990, las instituciones que gobiernan las poblaciones ejercen control y sujeción sobre las vidas de los sujetos y el resultado es una humanidad central y descentralizada, efecto e instrumento de relaciones de poder complejas, y todas las instituciones sociales son espacios que afianzan a los individuos, a las reglas, a las normas y a los códigos de conducta que son considerados normales en cada sociedad. En el siglo XXI, donde los nuevos tipos de dominación condicionan los sujetos, es normal que exista un control y un seguimiento de los movimientos de la población, y esta situación vivida cotidianamente es vivir el panoptismo planteado por Foucault. Mi invitación es a despertarnos de esta sumisión a la que estamos sometidos para poder decir somos libres, el pueblo tiene el poder, es decir, vivimos una verdadera democracia. Él concluye frente a unos momentos, tres grandes momentos en el proceso. Preparación. En esa preparación te identifica el fracaso de los estudiantes. Ese fracaso domina las investigaciones y determina la investigación empírica de lo real, del sistema educativo y las clases sociales. El segundo momento es la desigualdad social, donde se identifica género, raza, religión y la región. El tercer momento toma al aula como el objeto de estudio, donde el aula es lo mínimo y lo macro de la sociedad. Identifica las diferencias entre ambos códigos, donde reflejan las relaciones de poder y los principios en la división social del trabajo.